Hola a todos, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Dado el éxito de la clase el otro día con respecto a la pirámide de población y al uso de Webex, voy a repetir utilizando el mismo sistema para explicaros las migraciones exteriores, porque así os puedo compartir mi pantalla y puedo compartiros lo que estoy haciendo. Eh, Estoy grabando la clase y no sé, me parece un buen sistema y a partir de ahora voy a grabarme aquí y lleva mucho menos tiempo y creo que puede ser más completo. Bueno, empezamos geografía de segundo bachillerato y, y en concreto estamos viendo el tema de la población. Ya si contamos lo que estáis viendo por vuestra cuenta, voy a ir leyendo también, voy a poner un poco en las notas, pero al mismo tiempo me detendré y os explicaré un poco. Si contamos lo que están viendo por vuestra cuenta, ya hemos visto todos los puntos, salvo los que tienen que ver con la parte de las migraciones exteriores, que es lo que vamos a ver hoy. Hasta ahora ya os digo que hemos visto las fuentes, hemos visto cómo se distribuye la población, que ya dijimos que es de manera desigual y está centrada en los núcleos del interior, en algunas ciudades del interior, no solamente Madrid, sino en algunas ciudades, como es el caso de Valladolid, Zaragoza y sobre todo la periferia. Ahora entendéis, pues, por ejemplo, cómo se está extendiendo el SARS-CoV-19, el COVID-19, la enfermedad del COVID-19, precisamente por los lugares donde hay más población. También hemos visto los movimientos migratorios interiores y, por supuesto, como hemos visto cómo se estructura la población, el cálculo de tasas. Por vuestra cuenta, si no me equivoco, habéis visto el repaso, habéis repasado el crecimiento real. El crecimiento real no tiene absolutamente nada, ya habéis visto que hay que sumarle al crecimiento vegetativo el saldo migratorio y eso es el crecimiento real. Y, y también habéis visto las perspectivas de futuro. Las perspectivas de futuro sobre todo nos pueden servir a la hora de redactar la conclusión, como muchas veces veo que faltan en algunos de vuestros trabajos. Las perspectivas de futuro son siempre muy interesantes porque cuando tengamos que hacer algún tipo de pronóstico sobre lo que va a pasar, y sobre todo en poblaciones muy importantes, tenemos que tener en cuenta siempre ese punto, que es el último. Dicho esto, mi clase o mis clases se basan en un círculo de aprendizaje o espero que se base en un círculo de aprendizaje que primero, nosotros, vosotros, vosotras, yo, quien sea, una persona necesita aprender una cosa o aprender a hacer algo, entraremos en una situación que nos es poco familiar, en este caso tendremos que trabajar con unos conceptos, con unos datos, con unos conceptos muy básicos o con unas palabrejas a lo mejor también extrañas. Y para eso utilizamos el sistema Cornell, que es el que ya os he hablado muchas veces de él, que podéis buscarlo por Google si queréis o por YouTube, que hay muchos vídeos que lo pueden explicar. Si no, os dejo un enlace en YouTube para que lo veáis. Después de eso, ya hemos dicho que entraremos en una situación desconocida en la que tendremos que utilizar unas herramientas para trabajar, que son el sistema Cornell. Buscaremos la información, que la tenemos en el libro, la podemos tener en la bibliografía, en Google, me podéis preguntar a mí, etcétera. Luego realizaremos, es decir, ya encontraremos lo que necesitamos, toda la información que tenemos para poder realizar entonces un ejercicio práctico y haceremos un ejercicio práctico. Después, el precio que pagaremos por hacer ese ejercicio práctico, que es que lo hayamos hecho bien o lo hayamos hecho mal. Si lo hemos hecho bien, genial. Si lo hemos hecho mal, pues pasaremos la vergüenza de ver en qué nos hemos equivocado, seremos conscientes de que, y seremos sobre todo honrados a la hora de decir, vale, esto no está bien hecho, he fallado aquí, 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 tengo que mejorar eso, esto y esto, el resto lo tengo bien. Entonces, si lo hemos conseguido y en ese caso ya decimos, venga, pues he aprendido que esto no lo tengo que hacer así, no lo tengo que hacer así. Y entonces volvemos a empezar. Yo necesito, me meto en este mundo que no conozco, busco información, lo hago, siento la vergüenza si lo he hecho mal, o lo he hecho bien, o el éxito si lo he hecho bien, o me siento bien si lo he hecho bien, que he aprendido, y entonces vuelvo a empezar. Así que las clases más o menos consistirán en eso. Como siempre, ahora ya os decía, vamos a entrar en un territorio que no va a ser familiar, que está lleno de conceptos y de frases raras, y voy a responderos a las preguntas y sobre todo vamos a generar primero, vamos a servirnos, perdón, del sistema Cornell para adentrarnos
en la explicación de este punto, en concreto las migraciones exteriores. Yo he generado aquí una serie de preguntas que son las que me ha suscitado el escanear el tema, el punto de las migraciones exteriores y eso sería como el siguiente paso, ¿no? Es decir, vale, primero, las preguntas que a mí me sugieren leyendo los párrafos o viendo los epígrafes o los puntos o los títulos es qué son las migraciones exteriores, qué tipos existen, cuáles son sus características, qué es la inmigración, no nos viene mal repasar qué era la inmigración, luego qué etapas ha tenido España en cuanto a inmigración, cuáles son las características que tiene cada una de ellas, ya adelantamos que son dos tipos de inmigración, qué consecuencias han tenido y por último, aquí sería una parte de la conclusión, ¿no? ¿Qué leyes ha habido para gestionar la inmigración en España? Vale, ya tenemos las preguntas hechas, tenemos que pasar al siguiente paso, que es el paso de la investigación, que es el paso de los datos. Vale, ¿qué tipos existen? Bueno, las migraciones exteriores tenemos que definirlo primero. Las migraciones exteriores, por supuesto, son todas aquellas que se realizan allende las fronteras de cada país. Para el caso de España, ¿qué tipos existen? Existen dos. Existen dos tipos y están separados por el año 1975. Existe una que es la tradicional o la clásica, la puedes llamar como queráis, aunque aquí en el libro se llama la tradicional, y es la que va desde mediados finales del 19 hasta el año 75. En realidad es el año 73. Yo no sé por qué dicen 75 todo el rato, pero es el año 73. Y por supuesto, después tenemos las actuales, que son las que irían a partir del año 75 hasta ahora. Ojo que estamos hablando de migraciones de españoles o españolas que han ido al extranjero, no de inmigración. Recordad, ahora estamos hablando de emigración. Entonces, tenemos por las tradicionales. ¿Cuáles son las características de las tradicionales? Pues muy sencillo. Las tradicionales básicamente consisten en un gran volumen de población. Es decir, un montón de población que emigra, normalmente no son mano de obra cualificada, no son personas que tienen una mano de obra, o no estamos hablando de una mano de obra muy cualificada, que entre mediados, decíamos, del 19 y la crisis del 73, están emigrando hacia dos puntos distintos. Entonces, las tradicionales las podemos dividir, las clasificamos según la dirección. Según la dirección. Hablamos una que va a América Latina y otra que va a Europa Occidental, a Centro Europa más bien. Las actuales, ¿cuáles son? Las actuales, estamos hablando de un volumen más reducido de gente. Esto iría aquí arriba. Hablando de un volumen más reducido de gente, la principal motivación es laboral, por estudios o por mejora de formación. Aquí se me ha olvidado deciroslo, pero en la mayoría de los casos, prácticamente la inmensa mayoría de las tradicionales, el motivo es laboral, puro y duro. Por lo tanto, volvemos a las actuales. ¿Cuáles son las características de las actuales? Pues estamos hablando, por supuesto, de que son un volumen mucho más reducido y que la clasificación aquí se hace por años, no por lugares, porque aquí los lugares varían, dependen mucho más que las corrientes o los flujos migratorios de los sistemas tradicionales. Entonces, la clasificación aquí la hacemos por años y hay dos etapas, del 73 o del 75 al 2008 y del 2008 hasta la actualidad. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las migraciones exteriores? La respuesta a esta pregunta sería que las tradicionales disminuyeron la población española y generaron los desequilibrios territoriales, parte de los desequilibrios territoriales que a día de hoy le ocurren a España. Económicamente fueron positivas por un lado, pero también negativas. Es decir, ayudaron a que ese gran volumen de población no tuviera que ser sostenido por el resto aquí, pero también fueron negativas por el mero hecho de que disminuyeron la población española. Y por supuesto también hay unas consecuencias sociales, que son el desarraigo cultural en los países receptores, es decir, toda esta población que iba, por ejemplo, españoles o españolas que iban ya sea a América Latina o a Europa, sentían un desarraigo cultural en esos países en el sentido de que no acababan de congeniar con la cultura. Imaginaos el choque, ¿no?, cultural entre España y Suiza, sin ir más lejos. O incluso hasta España y Argentina. Son dos países que, aunque compartamos lengua, no tenemos nada que ver el uno con el otro.
Por supuesto, el empeoramiento de las condiciones de vida, unos salarios bajos, malas condiciones laborales y despidos, sobre todo a partir de la crisis del petróleo del 73, y problemas de reacondicionamiento tras la vuelta al país de origen. Por supuesto, ¿esto qué quiere decir esta palabreja? Esto quiere decir que cuando volvemos al país de origen, es decir, cuando estas personas volvieron a España, eran personas que habían adquirido una gran experiencia trabajando fuera, pero no habían tenido una formación o no poseían ningún tipo de formación que les avalara a la hora de conseguir mejores condiciones o continuar las condiciones que tenían en otros países. Por supuesto, las condiciones de los actuales, las consecuencias, perdón, de las actuales es que se redujo la demanda de trabajo y el pago de las prestaciones de desempleo, es decir, estas serían positivas. Si existe menos población y hay menos competitividad, entonces no hay tanta demanda de trabajo. Y entonces los puestos se pueden, los que están normalmente más arriba de la pirámide de población son las personas que pueden elegir los mejores puestos de trabajo. Y por supuesto, el país se ahorró tener que pagar prestaciones de desempleo. Las negativas, por supuesto, la pérdida de población joven y esto es muy importante también económicamente para el país, que es la pérdida de gente que ya está formada o que tiene muy buena formación, porque aquí en España tenemos la suerte de tener muy buena formación, tanto a nivel colegial, es decir, de instituto, como a nivel universitario, y que ahora están ejerciendo su profesión en otros estados, en otros países, que a su vez esos países se están beneficiando de los impuestos que están pagando allí. Esto, os pongo un ejemplo a escala local para que lo entendáis. Yo soy un empresario y yo me gasto un dineral en vuestra formación, os contrato a vosotros o a vosotras, a una persona, le pago una formación, le estoy pagando un sueldo por estar allí, además le estoy pagando unos cursos de formación, le estoy pagando un dinero para que esa persona pueda avanzar dentro de su campo y luego se marcha a otra empresa que puede ser de la competencia seguramente y para cobrar a lo mejor un poquito más, pero a esa empresa donde se ha ido, no, esa empresa no le tiene que pagar ni la formación ni nada. O sea que en cuanto a formación a esa empresa le ha salido gratis. Mientras que yo, que he sido la persona que le ha formado, he hecho una inversión muy grande y obviamente voy a acabar perdiendo a la larga. Eso es lo que le ha pasado a España cuando hubo esa fuga de cerebro que se le llamó en la prensa. España pagó la formación de un montón de gente que acabó yéndose y que trabajó para otros países, médicos, médicas, gente dedicada al mundo de la investigación universitaria, ingenieros, ingenieras, etcétera. Os hacéis una idea. Esto en cuanto a las migraciones, a la inmigración. La inmigración, repasamos, ¿qué es la inmigración? Pues ya decimos que es la salida al exterior, es decir, allende las fronteras, más allá de las fronteras de un Estado. Las etapas que ha tenido España ya hemos dicho que son dos, del 95 al 2007 y del 2008 hasta hoy. Y en cuanto a estas preguntas, las características, las consecuencias que han tenido y las leyes que ha habido para gestionar la inmigración en España, bueno, las leyes las podéis ver, que es la ley de extranjería y no sé cuál era la otra, pero bueno, está puesto en el libro. Y las medidas también las podéis ver, que están en el libro. Pero voy a dejar que estas tres preguntas las intentéis contestar vosotros, vosotras, porque ya habéis visto el ejemplo, como lo he hecho yo con las anteriores, y en estas me interesa que lo hagáis vosotros o vosotras. Bien, ya hemos visto, ya hemos entrado en una situación que no nos es familiar, hemos buscado la información gracias al sistema Corner y ahora vamos a realizar el ejercicio práctico, que es el objetivo, ¿no? Es decir, si yo lo que necesito es saber hacer una cosa, por ejemplo, saber comentar, necesito saber comentar una gráfica o necesito saber responder una pregunta. Entonces, voy a conseguir responder a la pregunta. Mejor o peor, pero voy a intentarlo. Aquí, al final, si queremos aprender a jugar al fútbol, tenemos que jugar al fútbol. Si queremos aprender a llevar una moto, tenemos que llevar una moto. No podemos imaginarnos cómo puede ser o apoyarnos solo en la teoría. Recordad que mis clases o la idea que yo tengo siempre de la formación es práctica. Entonces nosotros aprendemos la teoría, ya os lo dije en las clases, para aplicarla a un problema práctico. Dicho esto, imaginaos que en un examen yo os pongo esta gráfica.
Bueno, aquí os he puesto pregunta de examen 1. Explica las características de la inmigración española, sus etapas y las consecuencias que tuvieron. Por supuesto, en el libro tenéis mucho más desarrolladas estas preguntas. Yo aquí os las he respondido un poco por encima, para que os hagáis una idea. Pero lo suyo es que vosotras, trabajéis eso y lo esquematicéis de una manera que luego os sirva para repasar y para poder hacerlo en un examen escrito. Esto sería un tipo de pregunta que os podría poner. E imaginad por un segundo, que a mí me interesa sobre todo este comentario práctico, sería, comenta la siguiente gráfica. Cuando yo digo comenta la siguiente gráfica, cuando digo realiza un comentario comparativo, etcétera, etcétera, no me refiero a que tengáis que... No me refiero a que me respondáis, pues esta gráfica es esto, esto, y que me pongáis 2 párrafos o un párrafo. Eso no sirve para nada. Os lo digo ya en serio. Conmigo, si hacéis eso, no vais a sacar buena nota nunca. Pero ni conmigo ni con nadie. Tenéis que comentar bien las cosas, tenéis que hacer una introducción, un análisis formal de lo que está diciendo todo esto, un comentario que tiene que ver con la teoría que habéis aprendido en el libro, que la podéis encontrar ahí, y luego una conclusión. La conclusión está dividida en 2 cosas. Primero, que porque la relevancia que tiene esto, es decir, ¿qué relevancia tiene esto? Es decir, esto nos sirve para entender esto, esto y esto, las medidas que se han tomado para poder hacer esto, 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 esto. Es decir, tenemos que saber que esto nos lo están dando por algo. Esto os servirá en el futuro si estáis trabajando, si os dedicáis, no sé, a cualquier rama de ciencias sociales o al mundo empresarial y os dan una gráfica o dan cualquier cosa, tenéis que saber para qué sirve esto y cómo lo podéis utilizar. La conclusión al final son lo más importante. El resto lo podéis encontrar a día de hoy en un libro. Pero la conclusión es lo más importante, es donde tenéis que poner a funcionar el cerebro. Primero, ¿para qué sirve esto? Es decir, ¿por qué nos sirve? Pues nos sirve para saber que la llegada de inmigrantes a España fue tanto, 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 que ha habido tanto, tanto, tanto y no sé qué. Porque las medidas que se tomaron, por eso se tomaron estas medidas, estas tal, no sé qué, y no se tomaron otras. Así de claro. Y eso por un lado. Y luego la otra parte es ya aquí jugar a ser científico o científica social. Y es decir, ¿qué pronóstico cabe? Es decir, ¿qué me cabe esperar con todo esto? Pues lo que nos cabe esperar es que, una de dos, aquí tenéis que jugárosla y tenéis que basar vuestra predicción, por supuesto, en datos. Aquí podemos decir, pues me cabe esperar, o el pronóstico es que la inmigración siga subiendo hasta que haya otro pico, hasta que haya otra caída relativa a una crisis, yo qué sé, por ejemplo. O dado el crecimiento exponencial desde el año 2013, si lo estáis viendo aquí desde el año 2013, seguramente acabará en el año, no sé, en el 2021 o etcétera. Ahora mismo tenéis ejemplos. Tenéis ejemplos, desgraciadamente, ya que estamos en cuarentena y fijaos cómo estamos dando las clases, que tienen que ver con, por ejemplo, el tema del COVID-19, del coronavirus. ¿Cómo va a afectar precisamente la llegada de inmigrantes a España el hecho del cierre de fronteras, de las políticas del estado de alarma y sobre todo de las políticas globales que se están llevando a cabo para frenar la expansión del virus? Entonces, un pronóstico futuro se podría hacer aquí, es decir, que seguramente a partir del año 2020 va a bajar la cifra. Seguro, ya lo sabéis. Y eso, vamos, eso es de cajón. Lo dicho, imaginaos que yo os pongo esto. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Introducimos. Se trata de un gráfico de líneas. Si no sabéis qué tipo de gráfico es, lo buscáis, lo podéis buscar sin ningún problema. Un gráfico de líneas. Esto se llama un gráfico de líneas, que representa la llegada de inmigrantes a España del año 2008 al 2017. Esto lo pone en la gráfica, esto no hay que adivinarlo, ni hay que estudiar para esto. La fuente que procede es el Instituto Nacional de Estadística y la principal institución que aporta este tipo de información a nivel estatal, perdón, que es decir, que el INE, el Instituto Nacional, es la principal institución que aporta este tipo de información a nivel estatal, y el tema, por supuesto, es la inmigración en España. Y aquí podemos definir qué es la inmigración. La inmigración es la llegada de un grupo de población a un país de destino. No la salida, que es la inmigración, sino la inmigración es la llegada. Ya hemos introducido. La mayoría de vosotros y de vosotras tenéis manejado muy bien este punto, o sea que no hay que darle más vueltas. El análisis formal. ¿Qué tenemos que hacer el análisis formal? Muchos de vosotros y de vosotras confundís el análisis formal con el comentario. El análisis formal es decir qué es lo que vemos en esta gráfica. El análisis formal, en el eje de ordenadas, es decir, en este eje de aquí, en el eje que es así, tenemos
la cantidad de personas en cientos de miles de personas. Es decir, todo el número total, ¿no? De personas que han entrado, que han llegado. Mientras que el de Accisas, el otro, representa los años, del 2008 al 17. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que podéis ver? Aquí tampoco hay que estudiar, aquí sí que está bien conocer un poco el contexto para poder comentarlo brevemente o analizarlo formalmente. Se observa una caída pronunciada desde el año 2008. Fijaos, de 599.000 a 392.000. Vaya tela. Y después de esto acaba casi convirtiéndose en una llanura hasta el año 2011, que vuelve a bajar, encontrándose el valle, generándose un valle, el pico más bajo en el año 2013. Desde el 2013 vuelve a subir gradualmente, produciéndose una subida mucho más acentuada del 2015 al 2016 y del 16 al 17, sobre todo de las más grandes del 16 al 17. La primera caída está relacionada con la crisis financiera del 2008 y, por supuesto, la frenada de población inmigrante como consecuencia. En este año, por supuesto, la bajada es considerable y nos adentramos, como decíamos, en el valle de la gráfica, alcanzando en 2013 el punto más bajo. Estos años son los que coinciden con las medidas de austeridad más fuertes del gobierno español. El alto número de desempleo y la carencia en España de una red familiar, sobre todo, que sirva de apoyo a las personas que van a venir. Es decir, si hay mucho, imaginaos, antes mucha población inmigrante que estaba aquí viviendo en España se ha vuelto a sus países de origen. Entonces ya no solamente es que se haya frenado los inmigrantes de aquí, sino que muchos han ido. ¿Qué consecuencias tiene? Que una persona cuando venía, un inmigrante cuando venía a España, normalmente tenía una red familiar aquí que le podía ayudar, normalmente. Es decir, a lo mejor yo mismo, se puede haber ido un primo mío, una prima mía, o un hermano, una hermana, o mi mujer, o quien fuera, a Londres a trabajar, a Inglaterra, y yo me voy 2 o 3 años después, porque tengo allí un contacto, una red familiar. Pensadlo que para el caso español podía ser igual. Esto se frena en esos momentos. Sin embargo, desde el 2013 al 17 hay una subida exponencial, como hemos dicho, que es y aumenta casi el doble, desde el 13 al 17, la entrada. Esto ya no es casual porque España empieza a recuperarse poco a poco de la crisis financiera y existen más oportunidades laborales. Por eso es atractivo volver a España, aparte de otras medidas que se pueden haber promulgado. Ya está, esto es el análisis formal. Es decir que vemos en la gráfica, pues vemos que aquí baja, aquí se queda plano, aquí baja otra vez un poco, pero luego vuelve a subir. Aquí baja por esto, aquí se queda aquí plano seguramente por esto y aquí aquello por aquello. Vale, ya hemos analizado formalmente, ya hemos analizado lo que podemos ver. Ahora, comentamos. Esto es la teoría pura y dura del libro. Esto, perdonadme, que tengo que beber un poco de café porque tengo la boca seca. Esto es la teoría pura y dura del libro. Esto es lo que tenemos que comentar sí o sí para que se entienda. Desde el 95 en España se ha convertido en un país de inmigración. Esto lo tenéis en el libro, llegando a alcanzar los 4,7 millones de inmigrantes en el año 2015. Y existen dos etapas claramente diferenciadas en la inmigración española, del 95 al 2007 y del 2008 a la actualidad, que lo hemos dicho antes. En la gráfica se habla de la segunda etapa. La primera etapa la podéis ver en el libro, pero aquí hablamos de la segunda, y esto es el contenido del libro. La segunda etapa, desde 2008, desde la crisis económica, la crisis financiera a nivel global, se disminuye la entrada de extranjeros y retornos del país de origen, y se producen retornos. La causa principal, hemos dicho, el desempleo y las políticas de austeridad. Muchas veces este colectivo no había cotizado tiempo suficiente y carece de subsidio de empleo. Por eso entonces vuelve a su país. Entonces eso se suma a que también se frenen muchas veces las entradas. Y por supuesto tampoco lo que hemos dicho de la red familiar de apoyo económico. Este problema ha afectado sobre todo a los más jóvenes, dando lugar a que no se produzcan entradas de población inmigrante menos de 35 años. Es decir, la población inmigrante que queda en España es mayor de esa edad. Por lo tanto ya, bueno, que diga yo esto me ofende, porque yo tengo 30 años y no me considero precisamente. Estoy ahí un poquito. Pero bueno, estamos hablando que la población que está en España ya no es una población musculosa que pueda entrar a formar parte de la población activa, sino que estamos hablando sobre todo el turismo, el tipo de inmigraciones en España, que sobre todo viene del Reino Unido y de Alemania, que es una población de un nivel de vida medio alto, como lo pone el libro, pero que sobre todo es una población envejecida. Después, ¿qué tenemos? Que el perfil, ¿cuál es el perfil del inmigrante? Pues que varía según la procedencia, como hemos dicho, pueden ser o europeos o extracomunitarios. Hemos dicho europeos, jubilados, nivel de vida medio alto, condiciones climáticas favorables, que es lo que buscan.
y sobre todo adultos para mejor. Y por otro caso, ya en un nivel no tan medio alto, sino un medio bajo, adultos para mejorar posibilidades de trabajo. Son gente de Rumanía, de Bulgaria, sobre todo de Rumanía, de Bulgaria, Polonia y Portugal, de nuestros vecinos. Siempre se nos olvida que está ahí. Por supuesto, sector comunitario, sobre todo de África, del norte de África, de Iberoamérica y de Asia. La mayoría del perfil general, recordad, general, suelen ser jóvenes, tanto mujeres como hombres, que por motivos económicos o políticos vienen a España, y esos son las personas que normalmente ingresan dentro de una población activa fuerte. Los trabajos que normalmente suelen hacer son de baja cualificación en servicios, siempre en general, recordad. Cada persona es un mundo, cada persona es una historia. Pero esto es general, recordad, es estadística, es estudio a lo general. Son trabajos de baja cualificación en servicios, normalmente en construcción, en agricultura, en minería, en pesca, sector primario, secundario o de baja cualificación en el terciario. Los destinos, pues no tiene ningún misterio. Los grandes núcleos del interior o la periferia. Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía y luego ya después están Canarias, Murcia, Baleares. Como comprobáis, siempre es lo mismo. Núcleo, periferia e islas. Siempre es lo mismo. Mientras que el interior de la península queda normalmente bastante despoblado. Ya hemos comentado la teoría. Ya está, no tiene ningún misterio. Conclusión. ¿O qué pasa? Que desde 2008 la inmigración ha reducido un volumen de población y la tasa de natalidad. Si toda esta gente se está yendo, la población disminuye y la natalidad baja. Y eso es lo que ha provocado que muchas comunidades hayan perdido población. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues tiene consecuencias económicas y sociales. La falta de población activa durante los años de la crisis, la modernización de varios sectores, porque precisamente antes, cuando existe más mano de obra a un nivel menos competitivo, hace que el sector tarde mucho más en modernizarse. Entonces, presión salarial, es decir, aquí entonces se piden mejores salarios, ya que no hay tanta demanda, es decir, ya no hay tanta, hay poca oferta de trabajo, pero ya no hay tanta demanda. Entonces, al no haber tanta demanda, los salarios se pueden negociar mucho más. Por supuesto, evidencia la escasa movilidad española en cuanto a términos laborales, es decir, tenemos bastante los españoles en cuanto a eso de tener que desplazarnos a trabajar a otro sitio. Por supuesto, aumenta el déficit exterior que tenemos. En cuanto a consecuencias sociales, por supuesto, el que suele tener la llegada de inmigrantes a España suelen ser las actitudes xenófobas, que suelen aumentar, las duras condiciones laborales que tienen que sufrir, y esto no solamente se puede aplicar al caso de España, sino también al caso de cualquiera. Es decir, cualquier inmigrante, la persona que es inmigrante o que emigra de su país hacia otro lado, suele tener unas condiciones laborales peores. Eso lamentablemente es así, a menos que te vayas ya con un contrato específico o un trabajo en concreto. Y por supuesto la dificultad de integración. Esto le va a pasar a cualquier persona, no es una cuestión de un país u otro porque un país sea mejor o otro. Es decir, si yo me voy a vivir a Alemania, yo voy a tener dificultades para integrarme. Eso dependerá también de la persona, pero nosotros estamos acostumbrados, sobre todo si hemos vivido toda nuestra vida aquí y no somos muy cosmopolitas, a unas costumbres, a unas maneras de hacer las cosas que cambiarán en otro país y tendremos que adaptarnos y tendremos que aprenderlas también. Por ejemplo, a cenar a las 6 de la tarde. No sé vosotras a qué hora cenáis, pero en muchos países se cena a las 5:30 o a las 6 o a las 7. En España no, la verdad. Por supuesto, en cuanto a conclusiones, que las políticas buscan sobre todo que la inmigración resulte beneficiosa dentro del marco europeo y también del Estado español, a través de distintas leyes y medidas. El ejemplo de leyes tenemos la ley de extranjería, sin ir más lejos, y las medidas también la lucha. Perdón. Y también decimos que las medidas que se utilizan es la lucha contra la inmigración clandestina, es decir, al final es bueno que haya una inmigración, pero desde el Estado siempre quieren que haya una inmigración que sea regulada y controlada, porque si no, al final la población inmigrante que está viviendo en España va a tener problemas, porque ni van a tener el mismo trato, ni van a poder competir en las mismas condiciones. Entonces el Estado siempre va a buscar eso. Por supuesto, quieren colaborar con los países emisores, es decir, intentar controlar los flujos, ordenarlos, por supuesto que lo tenéis ahí, y sobre todo impulsar la integración de inmigrantes, sobre todo y esto ya se sale un poco de la teoría y es una opinión personal, sobre todo para prevenir la creación de guetos.
Porque al final el problema que hay en la inmigración y sobre todo que tenemos los países que somos receptores de inmigrantes es el problema del rechazo. O dicen, es que ellos nos integran, nosotros no nos... O dicen, pero ¿quiénes son? ¿Los inmigrantes los que nos integran o tú los que no aceptas su integración? Eso es muy diferente. Entonces, aquí lo que hay que intentar siempre es generar una política, o desde el Estado se tiene que crear una política que impulse integrar las comunidades de diferentes grupos, vengan de donde vengan, para que no se creen guetos y que al final todo el mundo se conozca, todo el mundo al final cree una cultura de barrio, seas de donde sea, o genere una cultura urbana o una cultura rural, pero todos siempre integrados, no desperdigados en un lugar, y al final todos nos convertimos en extraños y existen entonces problemas, generan entonces actitudes xenófobas. Por supuesto, ahora, pronóstico o perspectiva de futuro. ¿Os acordáis de la pirámide de población, ¿no?, de España en el año 2015 que vimos el martes? Pues precisamente España va a ser un país viejo. Y es un país viejo ya, pero es que va a ser mucho más viejo, incluso puede que perdamos población. Seguramente la inmigración puede ser la que nos salve. Son 4,7 millones de inmigrantes los que había, creo, en el año 2015. 4,7 millones de la población española. Creo que éramos 2015 46 millones. Eso quiere decir que de esos 46 millones, 4 millones son inmigrantes. Es decir, España a día de hoy no tiene un problema de inmigración, porque no lo tiene. Nosotros no somos Inglaterra ni somos Estados Unidos, no tenemos un problema de inmigración en el sentido de que estamos desbordados. Pero, por otro lado, España puede servirse de la inmigración para aumentar la población, aumentar la tasa de natalidad y dejar de convertirse en un país envejecido. Y por lo tanto tener un crecimiento positivo, tener un crecimiento natural medio o medio alto. Ya está, así es como se comenta. Y este comentario es el que, no solamente para mí, sino para cualquier disciplina que hagáis en el futuro, de ciencia social, de ciencia estadística, etcétera, es el que os va a servir. Cuando hagáis un informe en una empresa, cuando estéis trabajando en la universidad, si os dedicáis a estudiar una carrera, si trabajáis en un banco, si estáis haciendo un trabajo sobre lo que sea, o en este caso para mí, para tener que entregarme una tarea o hacerme una pregunta en un examen. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahora? Que lo que va a ocurrir a partir de ahora es que ya habéis visto cómo se hace un comentario, ya no debéis tener dudas con respecto a esto. Me hacéis, como os puse, la pirámide de población, que se trata solo de calcular tasas. Recordad, no tiene nada que ver con comentar. De momento no vamos a comentar. Y ya está, ya estaría a priori. Lo que tenemos que aprender, o lo que tenemos que aprender de esta lección es que se utilice el sistema Cornell. Es un buen sistema, podéis utilizar otro, pero para mí el mejor es el sistema Cornell. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y, por supuesto, hemos aprendido cómo se hace un comentario de una gráfica como esta. Recordad que todas estas cosas que os pongo, supongo que volvamos a las clases presenciales, todas estas cosas que os pongo son susceptibles, quizá, de poder salir en un examen. Si no estas, las del libro. Pero bueno, de momento no vamos a hablar de exámenes porque eso es un terreno que ahora mismo no nos concierne. Cuando lleguemos a ese punto lo cruzamos. Pero a mí lo que me interesa es que sepáis hacer algo, ¿de acuerdo? Dicho esto, muchas gracias y nos vamos a ver en las siguientes clases, ¿de acuerdo? Hasta luego.